Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Antonio Terán, arquitecto, amigo mío desde hace también muchos años, yo creo que casi unos 30, y he sido testigo de las distintas labores que él ha emprendido, de su inquietud intelectual, de su amor por el patrimonio. Bienvenido, Toño Terán. Muchas gracias, Salvador. Buenos días. Y gracias a Radio INA y a todos sus colaboradores. Toño, vamos a empezar haciendo un poco de arqueología. Vamos a empezar por los años probablemente 80, cuando entraste a trabajar con nosotros a la Dirección de Estudios Históricos, que es cuando yo te conocí, pero que también se iniciaba en esa época la investigación sobre la arquitectura desde el punto de vista de los historiadores. Así no es. Solamente desde el punto de vista de los arquitectos, que eso sí se había hecho durante mucho tiempo, cuando menos a lo mejor desde el arquitecto pues en los años 40. Sí, MacGregor y otros más, del instituto. Estaba, ya era muy famoso Chanfón, estaba el arquitecto Marquina antes, etcétera. Claro. Ya había trabajos de arquitectura, pero no de arquitectura en el terreno de los historiadores. Y entra al seminario de Sonia Lombardo. Así es. Y empiezan a trabajar. Que se llamaba Seminarios de Estudios de Historia del Arte, Historia que del posteriormente, Arte. Cuando yo fui coordinador, lo cambié a no solamente Estudio de Historia del Arte, sino Estudio de Historia del Arte, de la Arquitectura y del Urbanismo. ¿Con qué proyecto empezaron, Toño? ¿Te acuerdas? A mí, cuando yo ingreso a la Dirección de Estudios Históricos, entro primero a Historia Urbana, Sí. porque ya tenían un proyecto. Sonia Lombardo es la que me invita a irme al castillo de Chapultepec, al anexo, porque en ese momento yo acababa yo de ganar una plaza desde el año 79. Me gané una plaza de investigador, porque entonces yo ya había estudiado la licenciatura y había terminado la maestría en Historia del Arte en la UNAM, y entonces salió una plaza y el doctor Carlos Chanfón, que sabía que me gustaba mucho la investigación, en ese momento yo era coordinador de la maestría de restauración de monumentos en Churubusco, pero cuando viene esta posibilidad me dice, oye, hay una plaza, es baja, pero siempre has querido ser investigador, ¿por qué no la concursas y de todas maneras te quedas a trabajar acá? Y efectivamente me quedé a trabajar ahí de julio del 79 al 81, o sea, 2 años, coordinando la maestría, y después, cuando el doctor Carlos Chanfón, por problemas políticos, renuncia a la Dirección General de Churubusco, yo en forma solidaria dije, pues mejor me voy a la Dirección de Estudios Históricos. Me entrevisto, que yo ya conocía a la doctora Sonia Lombardo, y me dijo, no, pues viene como anillo al dedo que te vengas con nosotros, porque queremos abrirle el área realmente de arquitectura, porque lo que se trabaja aquí es pintura y escultura, que entonces estaba Mariano Monterrosa, Leticia Talavera, y estaba incluso Chepe. José Antonio Rojas Loa. Rojas Loa. Y entonces me dice, sí, pero primero, antes de que terminemos nuestro proyecto, porque ya lo tenemos avanzado, abriremos ya ese espacio, y mientras, ¿por qué no te vas a Historia Urbana? Que ella en ese momento, cuando yo llegué, era subdirectora de la Dirección de Estudios Históricos, y el director era Enrique Florescano, y ella fue la que me recibió. Y entonces me dijo, ya me presentó a Carlos Aguirre, que entonces era el coordinador del área de Historia Urbana, otros compañeros que todavía siguen, Dolores Morales, etcétera. Y entonces me dicen, bueno, el primer trabajo, me dice Sonia Lombardo, es rescatar todo lo que murió un historiador de Historia Urbana, que fue Álvarez Gasca. No sé si tú lo llegaste a conocer. Yo ya no lo llegué a conocer.
y resulta que dejó un trabajo inconcluso y está lleno de fichas, miles de fichas, y pues hay que ordenarlo para saber los primeros pobladores que fueron en la Ciudad de México, los primeros conquistadores, dónde se ubicaron, ¿sí? Y entonces me dediqué durante prácticamente 6-8 meses a organizar todo ese fichero que ahora está en la biblioteca Orozco Iberra, y después de ello, entonces ya para el siguiente año, a principios ya del año 82, pues entonces ya me integro al Seminario de Historia del Arte, y el primer proyecto que ella plantea es hacer arquitectura para la producción. ¿Qué era hacer arquitectura para pues la arquitectura, que es una arquitectura totalmente funcional, básicamente, y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos el proyecto sobre la arquitectura de las haciendas de Tlaxcala? Y le dije, perfecto, está muy bien. Y ella pues me escogió que yo hiciera sobre materiales, temas constructivos de las haciendas, otros sobre otros temas, etcétera. Y finalmente ese fue el primer proyecto, que finalmente fue el único que yo, de todo ese equipo de trabajo, lo concluí, porque a ella al siguiente año la hice directora de Monumentos Históricos, y entonces pues ella decide que votemos y me deja a mí como coordinador del área, de esa área, y yo prosigo con el proyecto, que posteriormente incluso fue tan extenso mi trabajo que fue mi tesis doctoral de arquitecto en la UNAM sobre la construcción de las haciendas de Tlaxcala, que está publicada y reimpresa por el INA. Esa es la historia. Yo recuerdo que una de las cosas que nos sorprendió a los investigadores que nos dedicábamos a otro tipo de cosas, yo en aquella época estudiaba a los zapatistas, sobre todo a los que se incorporaron en la primera época, digamos, de 1911 al 13, el asunto de la arquitectura para la producción nos abrió un panorama. Estabas tú, efectivamente por ahí estaba Mariano, que había trabajado algunas otras cosas, estaba Leonardo Icaza. También, sí. Nunca suficientemente llorados los dos, Mariano y Leonardo. Y nos abrieron un horizonte que para nosotros era desconocido, que era efectivamente no hablar de la arquitectura como estilos y como una manifestación de estética, sino como una cosa práctica, pragmática, Sí, como un instrumento. Sobre todo cómo funcionaban las haciendas. Y Platícanos un poco de el eso. funcionamiento de las haciendas es lo que va a dar pauta a hacer la arquitectura de haciendas. O sea, no se puede hacer un tinacal, por decir algo, del pulque, si no sabes el proceso del tinacal, que yo lo tuve que aprender totalmente, cuál era el proceso desde la extracción del agave hasta llegar a realizar el pulque. Y entonces tenía que ser arquitectura, que los olores subieran, y entonces las ventanas tenían que ser ventanas altas, ventilación cruzada, etcétera. Las mujeres, por ejemplo, ahí aprendí que no podían entrar porque se cortaba el pulque, que eran tradiciones míticas, y teníamos que rezar antes, hincados y esto, antes de que empezara el proceso de esto. Yo todo lo aprendí dentro de las haciendas. ¿Qué eran los macheros? Los macheros era el lugar donde estaban los animales de tracción, de los bueyes, los burros, etcétera. Las caballerizas, aprendí, por ejemplo, que las caballerizas nunca puede estar un caballo junto a otro porque se matan entre ellos, son muy nerviosos, entonces tienen que estar separados, por eso es que las caballerizas van separadas. Luego, por ejemplo, las calpanerías que viene de cal y casa y pan lugar, pues eran la casa de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se hacían las casas de los trabajadores? ¿Cómo se les daba el pegujal? Pegujal era un pequeño terrenito para que ellos pudieran sembrar su maíz, y su frijol, su calabaza, etcétera, etcétera. ¿Cómo eran las capillas? Porque siempre se había estudiado desde el punto de vista artístico, la habían estudiado las haciendas, y siempre se iban hacia la casa del hacendado, porque es la que predominaba. Entonces ahí yo demostré que la casa del hacendado, míticamente siempre se dijo que se hacía con materiales más lujosos que los demás edificios. No es cierto. Se hacían los acabados, obviamente, porque era el dueño. Pero los muros también eran muros con sillares de adobe, con cubiertas con vigas de madera, etcétera, etcétera. Durante el periodo colonial aún, y en el porfiriato, bueno, ya con sistemas como la bóveda catalana, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ese libro, que fue novedoso porque, como bien dice Salvador, fue que la historia de las haciendas de Tlaxcala, como publicó Banamex y eso, fueron simplemente de carácter estilístico, pero no como una historia
del funcionamiento de una hacienda, por eso es una arquitectura totalmente de carácter funcional, y esa arquitectura como una respuesta, ¿verdad?, a la función de la hacienda. ¿Sí? Que para nosotros era importante, claro, ustedes Claro, trabajaban... porque Enrique Florescano, por ejemplo, él había escrito sobre la economía de las haciendas. Exactamente. Otra historiadora que ya falleció, Isabel, había estudiado, pero el sueldo de los trabajadores, etcétera. Y Chabelita, Pero sí, González. Isabel, Ajá. que González. también fue útil su trabajo, pero no se había estudiado el fenómeno arquitectónico que finalmente yo lo hice, todo ese fenómeno, porque al final nadie entregó el trabajo. ¿Por qué? Porque muchos se fueron a trabajar con Sonia Lombardo, se fueron a Monumentos Históricos, se fue Leonardo Icaza, se fue Mariano Monterrosa, Leticia, para hacer los catálogos de Baja California, y prácticamente me quedé yo solo en el seminario trabajando mi tema, y entonces eso me permitió ver todo un panorama muy amplio, porque ya habíamos hecho trabajo en campo durante 3 meses, pasando ríos, a caballo, a pie, etcétera, y conociendo todo el estado de Tlaxcala. Eso, sí. Y te decía yo que para nosotros era importante porque efectivamente se habían hecho trabajos sobre la economía de las haciendas, se habían hecho trabajos sobre los sueldos y las tiendas de raya. Las tiendas, sí. Y para nosotros que hablábamos de rebeldía campesina, era importante saber cuál era la relación de la hacienda y por qué. Y al ver la idea de ustedes de que las haciendas eran una herramienta también, no solamente un elefante blanco, sino eran una herramienta útil. No, y no solamente útil, fue la economía que desde segunda mitad del siglo XVI hasta la Revolución fue la que sustentó la economía. Y fue una desgracia que con la llegada de la Revolución se satanizara a las haciendas. Cosa que tú bien sabes, que eres especialista en la Revolución, que el fenómeno de la Revolución, yo desde mi punto de vista, no nada más es un fenómeno rural, es un fenómeno también urbano. Ahí están los hermanos Cerdán, que realmente la Revolución se inicia el 18 de noviembre, no el 20 de noviembre, porque la inician los hermanos Cerdán, ¿sí? Bueno, entonces, yo aprendí muchas cosas. Por ejemplo, una tarde, con mucho sol, aprendí una cosa que la garganta verdaderamente me dio eso. Llego a una de las haciendas y veo un viejecito muy mayor y dije, ahorita es el momento para hacer una entrevista. Llevaba mi grabadora de historia oral y estaba sentado en una piedra, cabizbajo, ni siquiera levantó. Cuando yo le dije buenas tardes, me dijo buenas tardes, me senté junto a él y le hice la primera pregunta. Señor, ¿usted es de esta hacienda? Dice, sí, mis abuelos y toda mi descendencia siempre fuimos trabajadores y peones de esta hacienda. ¿Y me puede platicar un poquito de la hacienda? Me dijo, ¿para qué? Le dije, es que estoy haciendo un estudio sobre la hacienda. Y empezamos a conversar, pero mi pregunta final fue muy fuerte para él, porque le pregunto, señor, dice, porque él trabajó cuando era niño, ¿usted qué piensa si la vida de usted ha sido mejor después de la Revolución que antes de la Revolución? Entonces fue tajante, volteó, se me quedó viendo y me dijo, mire usted, señor, antes de la Revolución dice que estábamos sometidos. Sí, pero comía yo 3 veces al día. Hoy a veces no me alcanza a mi familia para comer una sola vez al día. Se me cerró la garganta y no sabía yo qué decir. Ese es algo verdaderamente que ahora es por primera vez lo cuento, Salvador. Bueno, y no se parece a lo que yo saqué de historia oral con otro tipo de campesinos, pero está bien saberlo. Vamos a regresar un poco a tu trabajo de investigación. ¿Haces estos catálogos? ¿Trabajas? Bueno, trabajamos en el catálogo de las haciendas. Ese fue el proyecto con Sonia Lombardo. Después haces tu tesis de doctorado. Exactamente. Sobre este tema de la construcción, o sea, amplió, gracias al entonces el gobernador Tulio Hernández, que me conoció porque iba y nos veía a él, porque él apoyó económicamente este proyecto. Entonces iba en su Kawasaki y decía, Terán, vámonos a echarnos un pulque. Y me llevaba a lugares que él conocía y probábamos de diferentes tipos de pulque. Y después ahí aprendí todo, cómo se toma el pulque, por qué se toma con fruta, etcétera, etcétera. Cuando se publica mi libro por el INA, gracias a Toño Saborit, que era entonces el director de la Dirección de Estudios Históricos, se publica, pues hace un verdadero boom para Tlaxcala. De tal manera
que le hablo a Tulio Hernández, que en ese momento ya era director del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya estoy hablando de 1996, cuando se dio la edición. Yo me doctoré en el año 88, de la primera generación de doctores en la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, y le llevo el libro y le da tanto gusto que me dice, Terán, ¿qué quieres que hagamos? Digo, quiero presentar el libro de las haciendas de Tlaxcala, y en la propia Tlaxcala. Ya él no era gobernador, le habla al gobernador en ese momento y dice, quiere Terán presentar esto, vamos a organizarnos con el presidente municipal, etcétera, etcétera. Total, fue un verdadero evento sensacional, porque se inició a las 6 de la tarde y terminó a las 6 de la mañana del otro día. Muy bien. Se hizo una edición de 1000 ejemplares y en ese día se vendieron lo que nunca se ha vendido un libro mío, 500 ejemplares en un solo día se vendieron. ¿Por qué? Porque lo compraron todos los dueños de las haciendas, todos los alcaldes, la gente. Había 500 gentes ahí. Se dio comida durante 12 horas, antojitos de las haciendas, y dijo, yo pongo el pulque, mi padre y yo lo vamos a preparar el verde, decía Tulio Hernández, vamos a preparar el verde, y aquí no se toma otra cosa, ni se les ocurra whisky ni nada, aquí se va a tomar puro pulque. Bueno, eso duró el evento y estuvieron de comentaristas Gisela Bombo Besser, que era especialista en haciendas. El doctor, mi gran amiga, fue mi compañera. Cuando yo estudiaba el doctorado, yo estudiaba la maestría, pero yo estudié 2 maestrías, Historia del Arte e Historia de México, en la UNAM, y entonces fuimos compañeros, y entonces todavía no era directora de estudios históricos de la UNAM, y entonces a ella le invité, que de hecho ella prologó el libro, y el doctor Aguirre Cárdenas, que es el que me dirigió la tesis, y no recuerdo quién ahorita en este momento, eran 3 los comentaristas. Y entonces el comentario empezó a las 6 de la tarde, terminó más o menos el comentario hora y media después, hubo preguntas del público, etcétera, y empezó el convivio. Bueno, posteriormente, pues ya eran más o menos como las 10 de la noche, me coge del brazo la esposa del gobernador, porque no pudo ir el gobernador en turno, Tulio Hernández, y me llevan a la Casa de Piedra, que es el mejor lugar de Tlaxcala, a cenar junto con mi esposa, ¿verdad? Nos llevan a cenar, ahí nos habían hospedado, y ya, yo pensé que había terminado la cosa. No, terminó la cena a las 12 de la noche. Y dije, y me dicen, ¿y crees que te vas a ir? Me vuelve a coger y regresamos, y la gente no se había ido nadie. A las 6 de la mañana empieza a llover, ya todo el mundo estaba, se imaginará, con el pulque, y dice, hasta aquí se acabó, dice don Tulio Hernández, se acabó este festejo. Y esa es la historia del libro de la construcción. Pero carrera larga, de verdad. Que tuvo un éxito rotundo, porque exactamente al año me hablan del instituto, y me dicen, nunca se hace casi reimpresiones, excepcionalmente, pero como esto se acabó a los 6 meses y estaba vendida toda la edición, me pidieron que si se haría una reimpresión, y se hizo otra reimpresión. Okay. ¿Sí? Esa es la historia de este proyecto. Y paralelamente, Toño, hacían otro tipo de trabajos. Hacia 1991, en el Castillo de Chapultepec, hicimos juntos una exposición. Así es. Leonardo Icaza, tú, Amparo Gómez y yo. Así es. Con el tema de tratados de arquitectura. Así es, sí. Y un poco la idea, con la asesoría del doctor Chanfón también, la idea era ver cómo el gusto por algunos elementos arquitectónicos acababan siendo también, en proporción humana, siendo el gusto de muchas otras cosas, de aretes, de muebles, de etcétera. Sí, se diversificó. Pero la clave estaba en los tratados de arquitectura. Claro, de los tratados de arquitectura, como yo le sigo dando este curso, el doctor Chanfón era el especialista. Y cuando él fue en el doctorado, después de que me doctoré, él me invitó a que yo diéramos este curso a nivel de doctorado de los tratados de arquitectura. Entonces, cuando él fallece, pues yo me quedo dando y continúo dando este curso en la UNAM sobre tratados de arquitectura. Pero después de muchos años de darlo, bueno, he demostrado en varios escritos que he escrito en la UNAM, en Bitácora y en el propio INA, que los tratados de arquitectura eran fundamentalmente para enseñar, porque eran tratados, que era teórico y práctica para la enseñanza de la arquitectura en los gremios. O sea, hoy se aprende en las universidades, pero en los gremios
¿cuál era fundamental? Los libros de arquitectura. Por ejemplo, el Serlio, que hice una edición y que lo conocerás, que tuvo un éxito tremendo, porque fue la primera edición en castellano de 1552, lo encuentro en la Biblioteca Palafoxiana. Y entonces, al llamado posteriormente Gober Precioso, Marín, hago que se restaure el libro y que se haga una edición junto con la UNAM, con el INA, que se haga una edición de 1000 ejemplares del Serlio y con todo un estudio introductorio que realizo yo de la importancia que le puse, incluso con todo respeto, la Biblia de la arquitectura novohispana, porque no había una sola biblioteca de un arquitecto novohispano del siglo XVI al siglo XVIII que no tuviera en su biblioteca el Sebastián Celo Bolognesi. ¿Por qué? Porque era el único tratado de arquitectura que tenía texto y tenía láminas, cosa que por ejemplo Viñola no tenía texto, sino simplemente láminas, ¿sí? Y qué bueno que sacas a colación esto, porque precisamente este proyecto fue un proyecto que se inició antes de que tú llegaras de director con Amelia Lara Tamburrino, porque yo lo platiqué con él. Cuando dábamos este curso, el doctor Chanfón y yo, a nivel de doctorado en la UNAM, me dijo un día, Toño, es muy importante que se haga algo, que la gente conozca los tratados de arquitectura. Le dije, mire usted, ¿qué le parece, doctor, que montemos una exposición con su asesoría? ¿Qué le parece a usted que montemos una exposición? Me dijo, mira, ponte a hacer un guión y eso yo te lo reviso, lo vemos y se lo propones. Entonces voy y se lo propongo a Amelia Lara Tamburrina, y que me dijo, sí, lo vamos a hacer, vamos a ver el presupuesto, etcétera. En ese momento hubo una coyuntura, ¿verdad?, donde ella tuvo que salir, y salió sobre todo porque se fue con el gobierno de Cedillo, se fue de asesora cultural a Italia, ¿sí? Y en ese momento, es cuando tú entras y que vino como anillo al dedo. Yo aparte llevaba una magnífica relación con Amelia, porque primero fue directora de Lina Puebla, y de Lina Puebla le hicieron directora del Castillo de Chapultepec el profesor Gastón García Cantú, lo recordarás. Estamos hablando del año 91 AC, o sea, antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando tú llegas, dije, de maravilla, porque voy y te presento el proyecto. Después ya fue cuando incorporamos a Leonardo Icaza y a Amparo, que trabajaba contigo precisamente como investigadora. Pero esa es la historia, porque surgió de una plática con Chanfón en su casa un sábado, tomando café, y entonces voy y le platico, doctor Chanfón, fíjese que está el maestro Salvador Rueda, ahora es compañero mío de trabajo, y es la gran oportunidad de presentar. Dijo, pues adelante, hay que trabajar en ello. Entonces, él aprobó el guión, eso, voy, te lo presento, porque además le hizo algunas observaciones y correcciones, y ya, pues tú lo tomaste muy bien, y bueno, fue verdaderamente extraordinario ese proyecto, porque me acuerdo que duró 3 meses, y era 3 salas que nunca se había hecho, y por desgracia lo único es que no alcanzó el presupuesto para haber publicado. Una publicación, claro. Pero acuérdate que fueron carísimos todos los seguros para los libros. Para traer todos los tratados originales. Sí, claro. Ortiz Macedo, que nos prestó todo, porque él es descendiente de un gran arquitecto, y entonces nos prestó su respirador, la fotografía aquella, etcétera, etcétera. Yo fui a su casa a platicar con él, porque yo tenía mucha amistad con Luis Ortiz Macedo, con el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, etcétera. Cierto. Bueno, y sacamos una cantidad de tratados extraordinarios, y bueno, fue una época muy bonita, porque lástima nada más que no se haya sacado un catálogo, porque ahí quedó la memoria. Algunos años después yo te hablé por teléfono, oye, vamos a ver un presupuesto, y bueno, pues todavía queda vigente, porque ahí está todo el material, y ahí lo tiene a la mano Amparo, y podíamos volverlo a retomar y publicarlo, porque pues fue un trabajo extraordinario dirigido por ti. Y muy completo, sí. Toño, ahorita acabas de decir algo que es interesante. La memoria es un instrumento maravilloso, pero falaz, decía Primo Levi. Efectivamente, la memoria puede ser muy flaca. Y la memoria institucional todavía más. Acabas de hablar de don Luis Ortiz Macedo, estábamos hablando de Chanfón, estamos hablando de algunos de los que fueron tus maestros. Sí, ¿no? Pues, fallecen, y pareciera que se van diluyendo. Platícanos un poco de tus maestros, y particularmente de estos personajes que no debemos olvidar. Mira, yo no puedo olvidar, bueno, antes que nada no me has preguntado cómo llegué al instituto, que esa es otra historia que nadie la sabe. En 1973 se viene el sismo tan terrible en la región Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, en septiembre de 73.
Entonces, sale a los pocos, como a los 15 días, sale una convocatoria del instituto para hacer la maestría en restauración de monumentos en la Escuela Nacional de Restauración. Cuando yo lo veo en el Heraldo, un domingo en Puebla, yo vivía en Puebla, soy de Puebla, me avisa un amigo mío, y ahí me busco a las 8 de la noche, ya se habían vendido todos los periódicos y veo la convocatoria. Era un domingo, y al otro día yo llegué inmediatamente a mi casa, me puse a buscar todos mi título de arquitecto, etcétera, etcétera, y reunía todos los requisitos, y al otro día cojo mi auto, me vengo a México, y a las 2 de la mañana me recibe entonces el que era el secretario de la Escuela Nacional de Restauración, muerto terriblemente, el que descubrió todo lo de las pinturas de Cacastra. Recordarás a este gran arqueólogo, que ahorita se me va su nombre, con su esposa Diana, que después se pasó al Centro INA de Puebla. Ahorita se me va era el secretario de la Escuela Nacional de Restauración, porque el doctor Chanfón no había llegado. Estaba José Luis Lorenzo, de director de Churubusco. Y él me entrevista, lleno los requisitos, y me dice, bueno, venga usted de 8 días para que se le haga una entrevista y un examen de idiomas. Perfecto. Bueno, entonces, mi problema era, bueno, ¿y de qué voy a sobrevivir en la Ciudad de México? Porque yo trabajaba como arquitecto en la Ciudad de Puebla. Y entonces me voy a ver al secretario de Cultura, porque sale una convocatoria para estudiar, pero la convocatoria es para estudiar en Austria piano, para estudiar literatura, etcétera. Hablo con él, me entrevista a Pedro Ángel Paló, ya fallecido, un gran personaje de Puebla, y le expongo de la necesidad que yo tenía, pues, de una beca. En ese momento coge el teléfono y le habla al doctor Guillermo Bonfil Batalla, directamente le habla y le dice, mire, aquí hay un arquitecto que está interesado, ya aprobó los exámenes de admisión y está interesado en estudiar la maestría, pero pues necesita un apoyo. El gobierno del Estado está dispuesto a dar el 50%. ¿Aceptaría el INA darle el otro 50%? Dijo, por supuesto que sí. Mándenme usted a este arquitecto, lo quiero ver inmediatamente la próxima semana en mi oficina, que haga una cita. Me recibe el doctor Bonfil, me entrevista, le enseño de que yo había aprobado mi ingreso, y eso fue mi entrada a la maestría de restauración, que fui de la primera generación, que entramos el 28 de octubre de 1973. Esa es la historia. Cuando yo voy a la mitad de la maestría, un día el arquitecto El Pájaro Saldívar, que todavía vive, el arquitecto, un día lo cuestiono en una conferencia que nos fue a dar a la maestría, y baja muy enojado, y pensé que me iba a pegar, y no. Me dijo, oye, Terán, ¿por qué me estás cuestionando las cosas que dije? Arquitecto, porque esto no se debe tratar los monumentos históricos con concreto, con esto, porque son incompatibles. Yo tengo mucha experiencia, no como restaurador, pero tengo mucha experiencia como arquitecto. Porque yo trabajé desde los 18 años en arquitectura hasta los 28 años, e hice que esa etapa un día la voy a publicar, de todo lo que hice de obras. Entre ellos la supervisión del aeropuerto de Tehuacán, la supervisión del tecnológico de Puebla, etcétera, obras grandes, casas, etcétera. Pero yo lo que quería era estudiar una maestría. Y bueno, tuve la fortuna de que entro a la maestría de restauración y pues hice la maestría, y después me invita, y estaba yo terminando la maestría cuando me da su tarjeta el arquitecto Saldívar, me dice, cuando quieras trabajar, si tienes buen currículo, llévame ese currículo y haz una cita. Llego, me acuerdo, el día 16 de enero de 1975, llego a su oficina, pido cita, y él ve mi currículo y me dice, no puede ser, estás muy joven. Le digo, sí, es que mi hermano es arquitecto. Y mi hermano me enseñó, aparte de la universidad, siempre trabajé con él muchísimo, hicimos muchísimas obras, y por eso tengo mucha experiencia. Me dijo, pues, vamos a restaurar para Museo Nacional de las Intervenciones Churubusco. Bueno, en ese momento no se había dicho, porque se fue un proyecto del profesor Gastón García Cantón. Pero en ese momento era simplemente hacerlo museo, que era el Museo del Transporte, porque estaban ahí eso, que después todas las cosas se las llevaron a Zacatecas, y he ido a buscar todo lo que había en Churubusco y no lo he encontrado, entre ellos el auto de Venustiano Carranza, miles de cosas que algún día platicaremos. Y entonces voy a ver al arquitecto Saldívar y me dice, pues mírate, se va a hacer el proyecto y la restauración. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Le dije, sí, arquitecto, ¿cuándo?
quieres comenzar? Hoy. ¿Hoy? Sí. Ahorita en este instante, sí. Llama y me hace un contrato. Y empiezo, ese mismo día empiezo a trabajar en el esto, y trabajé en 1975 y 76 en la restauración del Museo Nacional de las Intervenciones. Ahí en Churubusco. En Churubusco. Vamos a hacer una pausa tantito, Toño, para recordarle a nuestro público que estamos hablando con el doctor Antonio Terán, arquitecto. José Antonio. José Antonio Terán, bueno, yo siempre he conocido como arquitecto Toño. y historiador, porque estoy a punto de doctorarme, y serán 3 doctorados en historia en la UNAM. Por eso, y hasta de eso tienes que preguntarme de qué va a ser espérame mi tesis. tantito, Toño. Estamos haciendo una pausa para recordarle a nuestro público que estamos platicando con el doctor José Antonio Terán, arquitecto e historiador. Y estamos platicando de su trayectoria, larga de trayectoria ya en el instituto. 44 años. De 44 años, tanto en las áreas de docencia como en la de investigación. Vamos a continuar, pues, Toño, con esta entrevista sobre tu carrera, tanto como docente, como estudiante y como investigador en torno a la arquitectura y a la historia de la arquitectura, con un sentido además muy particular. No siempre con el sentido funcionalista con el que empezaste. Yo recuerdo un trabajo tuyo, y te voy a picar un poco la cresta, porque de eso platicamos hace mucho, Sí. sobre una casa en Puebla. Una casa que estaba dedicada a artes negras, etc. Platícanos esto, métenos un poquito es un libro que yo publiqué, que se han hecho 3 ediciones, que de alguna manera tú me apoyaste en ese sentido, bueno, casualmente sin quererlo. La primera edición es que yo descubro en San Luis Teguloyocan, para eso yo trabajaba algunos proyectos de rehabilitación e infraestructura con el entonces gobernador Alfredo Tosqui Fernández de Lara, que era de Cholula, y que precisamente esta beca que yo tuve cuando él llega de gobernador me la vuelve a dar, y en agradecimiento yo le llevo mi tesis empastada en piel, se la llevo y se la entrego, mi tesis de maestría, que era sobre la Plaza Mayor de Cholula. Y entonces me dice, oiga, ¿y esto es ejecutivo? Digo, por supuesto ejecutivo. ¿Y se puede rescatar porque está hecho un desastre la Plaza Mayor de Cholula? Le digo, sí. Coge el teléfono, le habla al secretario de Obras Públicas, y que yo sabía que era un arquitecto, que yo había sido su ayudante como estudiante en Puebla, porque yo estudié la licenciatura en la Benemérita Universidad de Puebla, que entonces no era Benemérita. Y entonces le habla al arquitecto y le dice, oye, aquí está el arquitecto Terán, que se acaba de graduar de la maestría, me trajo su tesis a regalar, pero resulta que es sobre Cholula, yo soy de Cholula, y tenemos presupuesto suficiente. Y me dice que es ejecutivo el proyecto. Quiero que el lunes empiecen las obras bajo el proyecto de Terán, y él lo va a estar supervisando, va a venir cada 8 días porque está en México y va a venir. Y se llevó a cabo el proyecto de mi tesis de maestría de restauración de monumentos. Esa es otra historia interesante. Bueno, yo me dediqué, eso me llevó al campo precisamente posteriormente de la historia. O sea, el por qué yo estudié historia. Estudié historia porque 2 personas me aconsejaron, 3, que yo tenía capacidad para estudiar historia. El doctor Efraín Castro, que fue mi maestro desde la licenciatura y después en la maestría, me dijo, Toño, usted tiene que estudiar historia porque un restaurador que no sabe de historia está perdido. Definitivamente, porque no sabe el origen de los edificios y los intervienen inadecuadamente. Otro me dijo Chanfón, y otro Javier Moisén, que entonces era el jefe de posgrado en Filosofía y Letras, y me concierta un desayuno, el doctor Chanfón, me conciertan con Javier Moisén, me entrevisto con él, desayuno, y me dijo, mire, usted puede entrar directamente a hacer un doctorado en Historia del Arte, pero ¿se quiere usted formar bien como historiador? Le dije, sí. Entonces lo voy a mandar a usted a que lleve materias de la licenciatura formativas, como por ejemplo, historiografía de México. Ahí es cuando tuve la gran oportunidad de conocer al doctor Ernesto de la Torre Villar, de conocer a León Portilla, que fue mi maestro en la maestría de Historia de México, a conocer grandes profesores que me formaron a tu primera pregunta. Y entonces llevé materias
como metodología y técnicas de investigación con el doctor González Polo, grandes profesores incluso de los españoles que llegaron a México en época de Franco, grandes maestros que tuve a O'Gorman, etcétera, y después entro a hacer la maestría en Historia del Arte y entonces me dedico de lleno a eso, y por eso es que cuando yo termino la maestría en Historia del Arte sale la posibilidad de ganar esa que había por oposición, la plaza, que era una plaza muy baja. Pero me dijo Chanfón, tú dices si te arriesgas, pero tienes tanto currículum que te aseguro que la primera evaluación era no, me brinqué 7 categorías. La primera llegué a titular. En la primera me brinqué eso, obviamente la gané todas, porque en ese momento tenía yo una licenciatura, 2 maestrías y parte de la que me revalidaron 4 años de la licenciatura de Historia, me revalidaron 4, hice un año completo con materias diversas que me pusieron, ¿verdad? Para formarme. Y gracias al maestro Javier Moisén y gracias al maestro Manrique, que tanto me apoyó. Yo tuve de maestros a los 2, al antropólogo y al maestro Manrique. El historiador. El historiador, al doctor León Portilla, a O'Gorman, a Roberto Moreno Los Arcos, tan querido maestro que también lo tuve. En fin, tuve grandes maestros que supe aprovechar y además no solamente fueron mis maestros, sino que me hice de amistad personal de ellos. De tal manera que yo llevaba, por ejemplo, las visitas a Cholula, a León Portilla con su esposa, comíamos, me lo llevaba al mercado a comer semitas y estaba feliz de la vida porque pues era un mundo que él poco conocía, y como su esposa es española, pues le gustaba mucho comer en los mercados, entonces lo llevaba y era fabuloso, porque en aquella época yo era varios años, esa es otra faceta que no la he dicho, fui guía del INA, de las guías culturales. Tenía yo toda la zona del sureste, la zona maya, tenía yo toda la zona de la región Puebla-Tlaxcala y la región de la Independencia, es decir, desde Querétaro, Guanajuato, San Miguel Allende, Dolores Hidalgo. Y luego de ahí, cuando hago el doctorado, un compañero mío, que es hoy el doctor Juan Benito Artigas, me invita, que era el que dirigía el curso vivo de la UNAM, y con él colaboré también muchos años. De hecho, la última fue la arquitectura del Porfiriato a la llegada de la Revolución, la arquitectura del Porfiriato en la Puebla de Los Ángeles. Fue la última visita guiada y me retiré tanto del INA como de la UNAM. Ese ha sido mi proceso. Después, ¿qué fue lo que pasó con mis maestros? Que me estimularon. Llega el doctor Aguirre Cárdenas, que había sido uno de mis sinodales, porque tuve grandes sinodales en la maestría, que gente como Alejandro Gers Manero, que después él mismo me dejó su materia, Alejandro Gers Manero, sobre legislación. Él nos daba legislación, que era el director del jurídico del INA, cuando él nos daba clase. El doctor Aguirre Cárdenas, el doctor Carlos Chanfón, y ahorita se me olvida algunos más, pero fueron 7 sinodales. Entonces ya me conocía el doctor Aguirre Cárdenas, y cuando se abre el doctorado, al primero que llama, me dice: Terán, quiero que usted ingrese al doctorado. Era 1981. ¿Sí? Y entonces me inscribo al doctorado de arquitectura, y en ese momento, pues yo acababa de terminar la maestría, y ahí incluso había yo ingresado al doctorado en Historia del Arte, que tuve que suspender porque en ese momento tenía yo que hacer el doctorado de arquitectura. Y ahí pues conocí también a grandes maestros que tuve ahí, como la doctora Clara Bargelini, del Instituto de Investigaciones Estéticas, el propio doctor Chanfón, que era mi maestro, pero a la vez era mi compañero del doctorado, porque él, junto conmigo, pues estudiamos, fuimos 18 los de la primera generación de ese doctorado, que terminó en 1983. Yo me gradué precisamente con las haciendas de Tlaxcala, fue muy larga la tesis, y me gradué en 1988. Entonces, tuve esa fortuna de la orientación que me dio el doctor Efraín Castro, que me dio Javier Moisén, que me dio el maestro Manrique, el doctor O'Gorman, el doctor León Portilla, todos, que tuve la fortuna de que todos ellos me invitaran. Incluso conocí otros arquitectos sumamente importantes, el que hizo la Basílica de Guadalupe. Entonces, pues he tenido la fortuna de tener grandes maestros. Siempre me pegaba yo con grandes profesores
que a veces sus materias eran bastante exigentes, pero no importaba. El maestro Villagrán, el que hizo la Facultad de Arquitectura, cuando en la maestría nos los llevó el doctor Chanfón, pues fue muy interesante porque yo le cargaba su Hasselblad, que entonces eran diapositivas de época de la Segunda Guerra Mundial, y yo tenía un Mercedes-Benz 1959 impecable, y iba yo y se lo dejaba yo en la cajuela con tal de que me invitara a su casa los sábados a tomar café, y era un monólogo, porque además él había perdido el oído, tenía su aparato, pero yo le escribía y él pues me decía muchas cosas de sus viajes a Europa en la posguerra, etcétera, etcétera. Pero aprendí mucho de teoría de la restauración. Por eso me dediqué a Cuerpo y Alma, que esa fue mi segunda faceta, dedicarme a la restauración de monumentos. Y la tercera faceta, pues fue dedicarme a la historia. Y en este caso, como bien decía Salvador, pues a la historia de la arquitectura, al patrimonio, en fin, ahí se diversificó muchas más facetas que en el campo de la historia, pues es interminable. Pero ahí es donde está la pregunta que te hice y que ya no me contestaste. Sí. Yo he leído algunos de tus trabajos. Lo de la guarida del diablo. Ándele pues, porque hay unos que son básicamente los ojos de un arquitecto y acá no. Acá te metes incluso bastante, incursionas en la historia de las mentalidades. Claro, y entonces eso dos cosas, historia de la mentalidad, sí, claro. A la gente que no conoce este libro, platícanos de qué trata. Mira, cuando yo estuve dedicado a la restauración, un día me manda el gobernador, oiga, vaya a un pueblo que está olvidado. De hecho, era entrar con una camioneta de doble tracción porque no había carretera. Posteriormente se abrió la carretera. Y entonces llego a San Luis de Guloyoca, que era un pueblo olvidado. Entonces arriba está el Divino Salvador, un templo interesante, barroco popular. La parroquia San Luis Obispo, interesante. Y Echeomo. En la entrada una pequeña capilla del siglo XVII. Entro y veo todo un viacrucis. Dije, no, pues esto es sumamente católico. Entonces, para poder hacer un trabajo en una población, primero hay que ganarse al cacique, número uno del pueblo, al presidente municipal, al párroco de la iglesia, a todos para poder trabajar y sobre todo a la comunidad para hacer historia oral. Empiezo yo a trabajar con ellos. Y un día el párroco, que en poco o nada sabía de iconografía, y yo ya sabía porque primero yo aprendí con Constantino Reyes Valerio, que fue mi compañero de trabajo en Churubusco, compartíamos el mismo cubículo. Después, bueno, tú sabes la muerte tan terrible que tuvo Constantino. Bueno, después Mariano Monterrosa, que fue mi maestro de iconografía, y Santiago Sebastián, que te acuerdas de que pues gracias a ti me apoyaste mucho para que se publicara un homenaje a Santiago Sebastián, que le hicimos en el Museo de San Carlos a su muerte. Entonces, yo ya tenía una cierta muy buena formación en la iconografía y pues me puse a tomar fotografías. Y un día el párroco, estando platicando en su parroquia, me dice, oiga, ¿le gustaría conocer una capillita que hay en una casa? Le dije, ¿cómo que una capillita? Sí, una capillita. Yo pensé, no puede haber capillas, porque esto era excepcional. Por ejemplo, en Puebla, nada más se dio la casa llamada de Alfeñique. ¿Por qué? Porque el señor trabajaba con la Catedral de Puebla, ¿sí? Era el herrero de la Catedral de Puebla. Eso tenía poder, por eso le permitieron hacer su capilla. Pero eso estaba prohibidísimo, tenía que dar permiso el Papa. Por lo tanto, cuando él me dijo esto, pues me llamó la atención. Pues lléveme usted de inmediato. Yo llevaba mi cámara fotográfica. Me dice, es una casa de unos campesinos. Ya, llega, habla, y como era el sacerdote, de ahí lo dejan entrar. Era con unos niños, unos campesinos. Y cuando yo entro al patio, pues había vacas, borregos, que todo ahí lo publiqué. Entro y era una casa del barroco popular, interesante. Se había caído el techo del zaguán. Y entonces, cuando yo llego y veo un mural de 10 metros por 5 metros, con una iconografía interesantísima, y me dice, ¿ya ve usted? Mire, ahí está el anagrama de José, porque yo ya le había enseñado el anagrama de María y el anagrama de Cristo. Y vemos la pasión de Cristo. Y empiezo a ver la barca de la iglesia, sobre todo de la Contrarreforma. Pero cuando yo veo dos seres demoníacos, ¿verdad? Con cuerpo de mono, con patas de gallo, cara humana burlándose con la lengua de fuera y con un gorro, con la cruz.
y con garras, burlándose hacia el público y doble, porque el demonio se desdobla. Esa es una de las cualidades que tiene el demonio. Y entonces no le dije nada al sacerdote y él siempre se quedó con la idea de que esa era una capillita cristiana y católica. Tomo todas las fotografías y de inmediato, entonces no había correo electrónico, te estoy hablando 1979. Y se las mando al doctor Santiago de Sebastián, que ese año fue cuando yo lo conocí, porque lo trajo Chanfón a Churubusco a darnos el curso de iconografía. Y de ahí yo hice muy buena amistad porque yo fui al aeropuerto por él. ¿Por qué? Porque yo era el coordinador de la maestría. Y entonces le mando las fotografías y le mando qué es lo que había descubierto y me manda inmediatamente una carta. Me dice, Antonio, siempre me dijo Antonio, has descubierto una cosa que yo he estado buscando durante 30 años como historiador del arte. Eso es una... Voy a ir, dentro de 6 meses voy a Churubusco y voy a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Estéticas, a un congreso. Te pido, por favor, que me lleves a este lugar. Tal luego llegó a México y terminó un fin de semana, me lo llevo a Puebla. Ahí le encantaba comer mole, se comía hasta 2 platos de mole, cosa extrañísima en un español, porque a los no les gustan menos las tortillas a los españoles, más que la tortilla española. Y entonces le pido a mi hermano una camioneta de doble tracción porque no se podía entrar a ese pueblo. Es un pueblo que está en la ruta de Hernán Cortés del lado de Cholula. Es una desviación que ni siquiera había anuncios, sino que anduve preguntando a los campesinos, oiga, ¿dónde está San Luis? No, pues por aquí, detrás de Traslomita, como si es costumbre, te dice. Total, llego al pueblo, bueno, yo ya lo conocía, vamos, le toco, le pido permiso, sí, se puede entrar. Y cuando él entra y se para ahí, entre las vacas y los animales, y empieza a ver, él era muy platicador. Se queda callado, saca su libreta, saca su cámara y me dice, Antonio, toma esta fotografía, toma esta otra fotografía, que luego la va a publicar en el Summa Artis, un gran libro sobre el arte y la arquitectura iberoamericana. ¿Sí? Dos grandes tomos, el número 28 y 29 de Espasa-Calpe. Y es donde él me da por primera vez crédito. ¿Sí? Te cuento esta historia porque tiene su origen en el último libro. Y entonces se pone a ver, y todo el camino se quedó callado, lo cual era un gran conversador. Y ya cuando llegamos a comer mole en el Hotel Colonial en Puebla, que es el mejor mole, frente a la rectoría de la universidad, me dice, te habrá extrañado que no platicamos, pero lo que has descubierto es una cosa inédita. Tienes que hacer un estudio de esto, yo te voy a ayudar. ¿Sí? Bueno, estoy hablando del año 79. Y cada vez que me escribía, ¿qué pasó con San Luis Tegucigalpa? No, pues yo andaba metido... En otras cosas, sí. No, en la restauración y después en la historia. Yo andaba metido. Se viene el congreso que organizan de las religiones en Tlaxcala, recordarás, 1991. Estaba de director el arqueólogo que ya falleció. García Moll. Estaba... Y me toca, y entonces digo, en la gran oportunidad voy a meter una ponencia sobre la extraña casa de San Luis Tegucigalpa. Lo voy a meter de ponencia y fue en Tlaxcala. Y curiosamente invitan al doctor Santiago Sebastián, invitado especial a ese congreso, que era internacional. Había los obispos de todo el mundo, de Sudamérica, de Europa y todo. Y cuando me toca de moderador el doctor Enrique Florescano. Y me dice, Terán, acuérdate que nada más tienes 20 minutos. Le dije, no voy a leer nada, doctor. Simplemente voy a exponer imágenes de lo que descubrí. ¿Sí? Y llego y empiezo a hablar sobre el tema, todo y eso. Y bueno, causa una sensación, porque además era un tema sobre religión y había arzobispos, obispos. Y a la hora de las preguntas, pues hace todo un debate terrible. Unos decían que no, que eso era católico, que no podía ser demoníaco. Y esto. Bueno, para eso, el doctor Santiago Sebastián un día antes me dice, quiero comer mole. Dijo, el mole se come en Puebla, no en Tlaxcala. No, yo quiero comer mole. Bueno, investigo dónde se hacía el mole. Y por supuesto se pone malísimo del estómago. Le llevo un médico al hotel y me dice, ¿sabes qué? No voy a ir hoy al congreso, aunque yo sea... El segundo diablo metió la cola. Exactamente. Y entonces me dice, a propósito, Antonio, ¿y qué vas a presentar tú? Para eso me dice... Tú vas a comentar mi libro sobre el barroco iberoamericano, un libro de 500 páginas que yo ya me había leído. Le digo, oiga, pero ¿cómo yo les voy a decir? Usted es un maestro de alto nivel.
No, tú vas a comentar mi libro porque hay un espacio de 1 hora para comentar mi libro, porque ese libro se va a vender acá. Perfecto. Bueno. Y me dice, ¿qué vas a presentar de ponencia? Y le dijo, durante años usted, ¿qué pasó con San Luis Tiguloyoca? ¿Qué pasó con San Luis? Traigo mi ponencia. ¡Qué barbaridad! Se levanta de la cama y él tenía problemas del estomacales. Simplemente me dijo, ¿dónde está el sanitario? Le dije, pues está atrás del auditorio de ahí, en el convento de San Francisco. Dice, me voy a sentar hasta atrás porque te quiero oír. Presento mi ponencia, se hace un debate tremendo entre unos sí y otros no, que yo disfruté muchísimo. Y como no se ponían de acuerdo, levanta la mano el doctor Santiago Sebastián y da una cátedra a todo el auditorio, y de ignorantes no bajó a arzobispos, obispos de eso. ¿Cómo es posible que ustedes no conozcan la iconografía cristiana? Y lo que ha presentado Terán efectivamente es un culto al demonio. ¿Sí? Y entonces se quedó un silencio sepulcral. Y ahí empieza la historia. Termina la ponencia y me aborda Sabino Llano Bertón, que seguramente tú lo llegaste a conocer, sí, cómo no. Que tiene una hacienda y que era el secretario de Cultura en Tlaxcala, después lo fue en Puebla, fue director del INA Tlaxcala, fue director del INA Puebla, etc. Y me aborda, me dice, qué trabajo tan interesante. En ese momento él lo acababan de nombrar secretario de Cultura en Puebla, sustituyendo al doctor Efraín Castro, que había renunciado. Yo le publico su libro. No, Dios, eso es una ponencia de 10 páginas. Cuando usted haga eso, usted me busca y yo le publico a usted el libro. Efectivamente. Me pongo a trabajar en el libro y me lo publica y sale el libro, pues prácticamente en el mismo año. Me pongo a trabajar porque me entusiasmó mucho la idea. Y entonces me invita el doctor Santiago Sebastián a Valencia a tomar sus cursos de verano de iconografía, y me invita aparte a que diera yo una conferencia con él sobre el barroco en México y barroco. Digo, ¿pero cómo? Usted es No, tú ya estás preparado para hablar sobre el barroco, así es que vamos a hablar de esto. Y entonces yo llevando calientito el libro, porque se lo dediqué a Santiago Sebastián, el libro se lo llevo y yo con ansias, con mi esposa, nos invita a comer, profesor invitado, nos dan hospedaje en la Universidad de Valencia, etcétera, etcétera. Y ya, pero me urgía entregárselo porque está dedicado al doctor Santiago Sebastián, experto en iconografía e iconología. Y cuál va siendo mi sorpresa, que cuando le presento el libro, estábamos tomando la copa después de comer, se lo entrego, se va para atrás y dice, pero qué barbaridad, Antonio, ¿por qué no me dijiste que publicaste un libro? Porque era una sorpresa, y vea usted la primera página, está dedicado a él. Y lo veo descompuesto. Se enoja y le dice a su esposa, la señora Asunción, en paz descanse, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas así, Antonio? Y temblaba y me decía, pero es que no es posible que no me dijeras que hiciste un libro. Digo, pero ¿cuál es la molestia de usted? Me dice, es que me ganaste la partida. Mañana te llevo porque la universidad ha publicado tu ponencia, pero era la ponencia, no el libro, ha publicado tu ponencia en la Universidad de Zaragoza y mañana me entregan la separata para dártelas a ti. Y resulta que tú me vienes a dar la sorpresa de que hiciste un libro. De que hiciste un libro. Y ya se paró, me pidió una disculpa, nos tomamos un vino y estuvo feliz. Esa fue la primera edición. La segunda edición corría el año de 1999 y tú y yo viajábamos mucho a Zacatecas, porque acuérdate que nos invitaban a dar conferencias, que estaba entonces el doctorado de historia de Lina, y íbamos tú y yo, nos íbamos allá, y entonces la editorial, que es una editorial que ahorita no recuerdo el nombre, que le editaba a la Universidad de Zacatecas, se entera de esto y me dice, oiga, nosotros le hacemos una segunda edición. Pero ya era empleada, ¿por qué? Porque la primera edición, el gran doctor José Pascual Buchó, que supongo que de Filosofía y Letras, él me había hecho ya un comentario y lo publicó en la Universidad de Yale, en inglés. Le dije, no, ahora lo quiero que usted, vamos a publicar el libro, este libro, que ya no se llamó la guarida del diablo, sino algo así como manifestaciones, no me acuerdo ahorita el título, que este libro que salió con una portada negra y el demonio en rojo, que tú lo recordarás porque te lo di de inmediato. Ese es el que leí, sí. El que tú leíste, sí. No, pero el otro es corregido y aumentado, y si no lo tienes, buscaré en la editorial y dártelo. Porque, muy bien.
porque ha sido en España, ha tenido, y en Portugal y en Italia un hitazo, porque he ido a dar conferencias a la Universidad de Sevilla, a Granada, a Valencia, a la Politécnica de Madrid, en fin, a Portugal, a 2 universidades sobre este tema, a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, y ha causado una gran sensación, porque, como decía Santiago Sebastián, eso te va a abrir las puertas de la historia. ¿Por qué? Porque yo durante 30 años sabía yo que la Inquisición perseguía gente, porque no era el único caso. En todo el mundo iberoamericano había disidentes de la Iglesia Católica. Y eran los mismos párrocos o sacerdotes, los que en este caso eran 6 gentes que descubrió José Pascual Buchó, porque era especialista en esos temas, y descubrió que era una secta de 6 personas, porque hay un círculo con 6 piedritas. Y entonces publicamos esta segunda versión de ello, ya con lo de José Pascual Buchó. Y después, años después, se entera una editorial, Luna Arena, y me dice, nosotros le financiamos, pero queremos publicar eso, que es bueno, se vendió. La edición en 3 meses, 1000 ejemplares se vendió. Además fue de lujo. Lo hicimos en una tercia de vara castellanas, como libros del Renacimiento, con pastas duras, o sea, lujosísimo. Los mismos, el dueño de esta editorial es un gran fotógrafo y su esposa. Queremos hacer nosotros las fotos, pues haga las fotos. Y esa es la historia de La guarida del diablo, que yo le puse el título de este libro y que ha sido todo un impacto. Sí, es porque un del libro mundo de las mentalidades y del mundo de la iconografía. Sí, es un libro, digamos, fuera de lo común. Fuera de lo común. Toño, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría que nos platiques un poco del doctorado honoris causa que acabas de ser tu objeto de esta. Platícanos un poquito de esta historia antes de entrar a la reflexión final. Y a bueno, me parece bien. Pues mira, yo he tenido la fortuna de que he colaborado con muchísimas universidades. Yo durante 25 o 30 años di clases en 10 universidades del país, desde Zacatecas hasta Yucatán. Y bueno, eso me abrió las puertas, que cuando viene el sismo del 2017, me invita a la Universidad Internacional, que está en Cuernavaca, para que yo dé unas conferencias a la Escuela de Arquitectura y de Ingeniería del fenómeno de cómo habían sido afectados los conventos del siglo XVI, que además están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que diera yo una conferencia sobre esta problemática y cómo se podía resolver para profesores y alumnos. Bueno, causó tanto impacto porque además estuvo ahí el rector presente, el vicerrector y otros profesores, que me volvieron a invitar a dar otras conferencias sobre esta problemática. Hicimos algunos recorridos, en fin, que causó mucho impacto mis conferencias, y eso un día el director de la arquitectura, el arquitecto Fernando Giovannini, que yo lo había conocido en la UNAM, porque fue de mi área de teoría e historia de la arquitectura y de investigación, me dice, oye, yo necesito tu currículum. Le digo, ¿para qué? No me dijo para qué, necesito tu currículum. ¿Qué tanto lo tienes de amplio? Le dije, pues, más o menos son alrededor de, para CONACYT ya tengo 100 páginas de CONACYT. Pero aparte, dice, no, necesito con ilustraciones que demuestres tus estudios, que demuestres, por ejemplo, recordarás, hace 2 años yo fui el primer arquitecto que ingresó a la Real Academia de San Fernando de Madrid, que, bueno, me hizo también un reconocimiento el INA, la UNAM, los colegios de arquitectos, etcétera, porque soy el primer arquitecto mexicano que ingreso a la Real Academia, y que fue pues una distinción buenísima para México, porque estuvo la embajadora Roberta Layuz. Entonces, pues yo dice, pero lo quiero como un libro empastado, de mucha calidad. Bueno, lo mandé a empastar como si fuera un libro, y lo presenté en unas 250 páginas, y pues lo leyó, mandó el rector a que se leyera y eso, y pues dijeron, no, pues es poco común un currículum de una persona que tiene 2 carreras, y historia, arquitectura, pero que además se ha metido en el tema del patrimonio, en el tema de la restauración, y de tal manera que me dice, lo queremos invitar a que usted nos organice un diplomado. Le dije, ¿qué le parece un diplomado sobre restauración de edificios históricos dañados por sismo, que nunca se ha dado en el país en ninguna universidad? Y digo, sí, le voy a preparar si quiere y cuando yo le preparo los planes y programas de estudio, pues se queda sorprendido, dice,
pues lo tenemos que hacer pronto, lo vamos a difundir, que por cierto ya va a empezar en agosto, el 9 de agosto, este diplomado, que está para los estados vecinos, y los arquitectos, a todos, y a gente de Lina, se le está invitando a la gente de Lina, Morelos, de Puebla, etcétera, etcétera, a que tome este diplomado, porque es para capacitar a la gente, porque aunque tengan una maestría en restauración, pocos se han dedicado a ver la problemática de los sismos e intervienen con concreto armado, etcétera, y eso es verdaderamente fatal. Sí, Tiene pero que ser son con compatibles, materiales. como dices. Son incompatibles Exactamente. totalmente. Bueno, entonces me dice, sí, pero necesitamos... Y entonces he conseguido 13 profesores para que impartan esto como expositores. Después de que cuando yo le presento esto, me manda a llamar el arquitecto Giovannini y me dijo, ¿sabes qué? El rector y la Junta de Gobierno ha decidido darte un doctorado honoris causa porque ha visto tu trayectoria. Y si estás de acuerdo, digo, pues por supuesto que estoy de acuerdo, porque pues es un reconocimiento a mi trabajo profesional, sobre todo en términos del patrimonio, del rescate, porque como tú bien sabes, yo he defendido contra la destrucción ante gobernadores, presidentes de la República, de jefes del gobierno de la Ciudad de México, etcétera. Esa sería otra plática para otra ocasión, ¿sí? Entonces, ya me entrevisto con el rector y me dice, le queremos hacer una ceremonia especial para hacerle un doctorado, que fue el 30 de mayo. Invité, para eso dijo, tiene que haber testigos, testimonios, entre ellos la directora de donde trabaja, que fue María Eugenia del Valle. Se entrevistó a Wolfi Cotton, se entrevistó al director de la Facultad de Arquitectura, el rector de la UNAM mandó una carta maravillosa de mi trayectoria, porque él me conoce, el doctor Graue conoce mi trayectoria. Cuando yo ingresé a la academia me invitó a tomarme un café a su oficina y a platicar largamente sobre mi trayectoria. Y pues el día 30 de mayo tuve la fortuna de ingresar, que duró 1:30, este ingreso a la academia, porque estudian un protocolo de toda una investidura, el ingresar ahí, porque incluso tuvimos que hacer un ensayo de 1 hora antes, como si fuera casi una boda, te lo digo de broma, el haber esto. Y bueno, para mí... No, es que es una ceremonia... No, satisfactorio, ¿no? Y además es una cosa extraordinaria, no es una cosa cotidiana. Porque además esta universidad internacional tiene varias universidades en el mundo, por eso se llama internacional. Por ejemplo, está una en Costa Rica, que también lleva el nombre, más otro nombre. Entonces, pues era un gran reconocimiento a mi trayectoria como historiador, como arquitecto, como restaurador, como defensor del patrimonio cultural, que lo he defendido poniendo en riesgo mi vida, porque eso ya la hemos platicado en otras ocasiones, que me he tenido que enfrentar con las instituciones de alto nivel porque han destruido el patrimonio, ¿sí? Entonces, esa es la historia de mi ingreso al doctorado honoris causa, que pues para mí, como dije en mi discurso de posterior que me dieron, para que diera, pues es el culmen de mi carrera profesional, porque obtener un doctorado honoris causa pues no se puede obtener diariamente, ¿no? No, creo que no. No se obtienen diariamente. Toño, para terminar y cerrar el programa, danos una bibliografía breve de tus textos, de tus trabajos, que podamos, la gente que te escuchamos en el radio, leerlo para saber un poco más de... lo que he publicado. Lo que has publicado, para saber más de los temas que nos has hablado ahora. Bueno, es que es muy diverso lo que he publicado. Por ejemplo, publiqué Las haciendas de Tlaxcala, publiqué El desarrollo de la fisonomía urbana, que iba a ser mi tesis doctoral de urbanismo, pero yo tontamente la publicó en una universidad de Puebla y bueno, iba a ser mi tesis doctoral de urbanismo, pero bueno. Se convirtió en libro y no en tesis. No, se convirtió en libro y bueno, se vendió en todo el país. El desarrollo de la fisonomía urbana del centro histórico de la ciudad de Puebla, desde 1531 hasta 1996. ¿Qué transformación se ha tenido la ciudad? Otro libro que ha sido muy importante es Itinerarios del Mudéjar, que lo publicó la Junta de Andalucía, junto con los de Lourdes, con mi esposa. Nosotros hicimos cómo el mudéjar tuvo influencia en la arquitectura, en el azulejo, que tú sabes que es especialista en el azulejo. Y escribimos, sobre desde Veracruz, Tlaxcala, Puebla, a Oaxaca. Esto es parte de un gran libro que ha habido 2 ediciones por la Junta de Andalucía. Bueno, otros libros importantes que he hecho ha sido sobre los gremios de arquitectos en España, en Nueva España, en México y en Puebla, los gremios, las ordenanzas que no se conocían,
que las de Puebla son más antiguas de América, porque son de 1570, las de México sí, 1599. Yo descubrí las ordenanzas en el archivo del ayuntamiento y he publicado muchísimo y he dado cursos en España sobre este tema. Otro libro que sacó el premio de mención honorífica, que tú estuviste presente en 2011, sobre San Francisco Acatepec, aquel libro que te obsequiamos Luz de Lourdes y yo, y que estuvimos allá contigo como director en el Castillo de Chapultepec, que fue premiado también este libro. Y en fin, he publicado 12 libros de diversas temáticas, pues que me han dado, mira, mi carrera como investigador en el campo de la historia, siempre he tratado de hacer lo que no han hecho otros investigadores en el campo de la arquitectura y del urbanismo, porque casi siempre se van a lo mismo, a los refritos. El hecho de haber hecho desde las haciendas de Tlaxcala fue abrir un camino que no se había abierto, como fue el campo de, por ejemplo, el caso de la guarida del diablo, ¿sí? Son nuevos caminos de investigación de otros temas que he escrito sobre patrimonio, que se ha publicado en Granada, sobre otro libro que se publicó muy importante y que ha dado pues la vuelta a toda España, es Arquitectura y Urbanismo en México, del siglo XVI al siglo XX. Es un libro que publicó la Universidad de Granada, el área de estudios latinoamericanos, y que ahora es el libro de bolsillo para los estudiantes de arquitectura en España. Cuando se habla de México, pues les dan este libro, porque fue un curso que yo di durante un mes en Granada, y después el jefe del departamento, el doctor López Guzmán, que es amigo mío, que me ha venido a México y lo he invitado a la D, a que dé conferencias, me dijo, no hay que publicar este libro porque esto se tiene que difundir la arquitectura de México del 16 al 20. Yo terminé incluso con las obras de Agustín Hernández, obras muy exitosas, el Colegio Militar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy diversos los libros que ahorita no recuerdo, pero hay muchos más temas que he hecho sobre artistas y artesanos en la región Puebla-Tlaxcala. El gran proyecto que tenemos, que ya pronto saldrá, Itinerarios del Barroco, en la región Puebla-Tlaxcala-Veracruz, que colaboré, yo coordiné ese libro, y somos 6 los investigadores, gente de Puebla, de la Universidad Veracruzana. Y el otro libro, que prácticamente casi he concluido, que más de 1000 páginas, sobre la arquitectura barroca en la región Puebla-Tlaxcala, que originalmente hizo un articulito allá por el año 82, el doctor Efraín Castro, de la importancia, y José Luis González, de la importancia de estudiar la historia regional, ¿sí? Por eso es que esta investigación, que yo quería meterla para el premio de Banamex, pero luego de platicar con algunos de los sinodales me hicieron algunas observaciones, tú mismo me lo hiciste, y dije, no, hay que reconsiderar algunas cosas más y mejor reforzarlo, y lo presentaremos mejor posteriormente, pero es un libro muy grande sobre la arquitectura de ello. El último, que también es mi tesis doctoral, que va a ser en la Facultad de Filosofía y Letras, que es sobre la arquitectura barroca en la Puebla de Los Ángeles durante el siglo XVII y XVIII, algo que nunca se había estudiado, desde el trazo de la ciudad y cómo llega en la época barroca, las transformaciones de la arquitectura, cómo se inicia el barroco. Demuestro que se inicia en la Puebla de Los Ángeles en la época de Palafox, porque cuando Palafox llega a Puebla, él era un ideólogo ya del barroco, con todo su séquito de pintores, escultores y arquitectos. Hace el retablo de los Reyes, que es la primera manifestación en América del barroco. Hace el altar mayor barroco, que después lo destruyen para que Tausá haga uno neoclásico. Y hace la primera cúpula en Nueva España, es la cúpula barroca de la Catedral de Puebla. Entonces, con eso inicio, y de ahí distribuyo los ejemplos más significativos de la arquitectura civil, religiosa, el urbanismo, las plazas, las garitas, todo lo que no se había estudiado de Puebla integral, porque siempre fue mi idea, cuando yo era estudiante en Filosofía y Letras, que me cuestionaban algunos profesores que no se podía hacer. Dije, bueno, es que yo sí lo puedo hacer porque soy arquitecto y soy historiador, me estoy formando como historiador. Si se tiene las herramientas para hacerlo, sí se puede hacer. Y precisamente mi tesis doctoral ahora es demostrar que sí se puede hacer eso. Y bueno, espero que los próximos meses poder presentar esta tesis de doctorado en Historia del Arte.
Pues Toño, te deseamos mucha suerte para eso y felicidades tanto por el honoris causa como por los libros que has estado sacando últimamente, sobre todo porque tienes muchos lectores. Hay gente muy interesada en estos temas, no solo del barroco y no solo tampoco en esta cosa un poco excéntrica de la guarida del diablo, sí, que es una cosa... sino en esta idea de la arquitectura como una herramienta para el trabajo, pero también con las maneras y las formas de preservarla o de restaurarla. Claro. Y de cómo no cometer errores cuando pasan cosas como los temblores, en donde la incompatibilidad destruye. Claro, y parece que no hay memoria histórica por parte de los mexicanos y sobre todo de los arquitectos y constructores, que ya tuvimos un error en 1973 de haber metido concreto en las torres, y en 1999 yo pronostiqué se iban a caer todas las torres, todas se cayeron, las que se hicieron con marcos de concreto en la Sierra de Puebla, por ejemplo. Y en 1999 se avanzó en ya utilizar como el templo de la compañía, que ya tratamos el otro tema, con hacer la reestructuración con materiales tradicionales y reestructurar ello, la cúpula de la catedral, el ochavo de la catedral, que yo fui asesor de estos temas. Todo tiene solución, pero si tenemos a las gentes idóneas que las restauren. Y por eso es que ese diplomado que se va a abrir en Cuernavaca, pues estamos invitando a medio mundo, sobre todo a la gente del INA, a que se capacite sobre la problemática de los sismos. Eso me parece fundamental, Toño. Sí. Pues no me queda más que darte las gracias al contrario, por a ti. esta entrevista y por este cierre. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del doctor, historiador y arquitecto José Antonio Terán, aunque yo le sigo diciendo Toño. No, sí, por de afecto. Dio lo mismo, Chava, Salvador. Muy bien. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.